Le gustan los desafíos cuando tenemos que dar un examen, quizás en los estudios, quizás en la parte médica, quizás en distintos ángulos y aspectos de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida hemos tenido que rendir exámenes, ¿verdad? Y me encantan estas palabras, ¿verdad? Porque allí el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a vivir una vida conforme, ¿verdad?, al corazón y al pensamiento de Dios, cada uno, ¿verdad?, vivir su vida cristiana conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y yo creo que más de uno de nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, exámenes. Quizás, como, ¿verdad?, les repetía, en distintos aspectos de nuestra vida, y verdad que creo que cada uno cuando, ¿verdad?, es seria la cosa, uno se prepara bien para el examen. Yo creo que más de uno de los que quizás han tenido exámenes médicos, por poner un ejemplo, el médico anteriormente quizás lo había revisado a usted y le dijo, bueno, tenés que bajar ahora la harina. Yo creo que a nadie nos cuesta, ¿no?, esa parte de nuestra vida, así la torta con el mate, la torta frita en los días de lluvia, ¿verdad?, o distinto lo que es pastelería y demás. Yo creo que es una gran lucha, pero uno tiene que ajustarse a lo que el médico le dice, uno tiene que ajustarse, porque si no la cosa se viene brava para nosotros, ¿verdad? Se viene fea. También en los liceos, muchos de ustedes que han cursado quizás distintas materias, no solamente en los liceos, quizás en estudios, ¿verdad?, de otras índoles, han tenido que rendir exámenes y uno se trata de preparar bien, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros ignoramos, ¿verdad?, cuando tenemos que dar bien un examen. Yo creo que todos nos preparamos de la mejor manera. Y vamos a leer allí lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Vamos a leer un par de versículos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, y Él también lo hará. Amén. Bien, hermano querido, ¿cuál es el contexto de Primera de Tesalonicenses, verdad? Como quizás muchos de ustedes saben, fue una iglesia allí casi que fundada, ¿verdad?, en el segundo viaje del apóstol Pablo, allí en una de sus predicaciones, ¿verdad?, allí en las sinagogas de Tesalónica. Allí predicaba la palabra el apóstol Pablo, ¿verdad?, con hervor, ¿verdad?, con energía, pero los judíos, ¿verdad?, muchos de los judíos que estaban ahí no creían y no querían creer. Y era una guerra constante para el apóstol Pablo, pero muchos de ellos aceptaron el evangelio de buena manera. Tanto judíos, ¿verdad?, como griegos y distintas, ¿verdad?, personas que iban allí a escuchar a la sinagoga el mensaje de Jesucristo que Pablo traía para su vida. Y bien, tanto era la contradicción en aquel lugar de parte de los líderes, ¿verdad?, allí religiosos, que Pablo se vio obligado a retirarse del lugar. Se vio obligado a salir prácticamente que expulsado. Todos conocemos quizás un poco la historia del apóstol Pablo, cómo, ¿verdad?, inicia su carrera, cómo comienza su primer, segundo y tercer viaje. Tenemos rasgos muy fuertes de la vida del apóstol Pablo, ¿verdad?, que representan una vida entregada hacia nuestro Señor Jesucristo. Y allí en la iglesia de Tesalónica, hermano querido, él hasta la primera carta no había tenido la oportunidad de volver allí. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos lo estaban esperando para destruirlo, para matarle, para quitarle la vida. Entonces él envía a Timoteo a hacer una revisión de ver si había dado fruto la palabra de Dios en la vida de esta pequeña iglesia, en la vida de los creyentes que allí se reunían para adorar a Dios. Y fue tan buena la sorpresa que cuando vuelve Timoteo a hablar con el apóstol Pablo, recibe buenas noticias. Y lo voy a parafrasear un poquito. La iglesia está creciendo, la iglesia está fuerte, fundada en la fe,
la iglesia siempre te tiene en sus memorias. Allí Timoteo trayendo las buenas noticias al apóstol Pablo. Y Pablo, bueno, después de eso envía esta carta allí a la iglesia de Tesalónica, pero aún a pesar de las buenas obras que ellos hacían, a pesar de todas las cosas buenas que ellos tenían, era necesario, ¿verdad?, allí recalcarles el fundamento de la fe, el orden, ¿verdad?, que deberían tener a la hora de conducir su vida cristiana, a la hora de caminar una vida junto al Señor Jesucristo. Y allí empieza hablando, diciendo en el versículo 12, a grandes rasgos, como título, quizá usted lo tiene allí en su Biblia, Pablo exhorta a los hermanos. Y dice: os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que le tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hoy allí hemos tenido la oportunidad de estar al mediodía, pudimos ir allí a despedirnos de nuestro querido hermano Lemes, ¿verdad? Y cuando leía esta palabra, hermano querido, se me llenaba el corazón, y quizás de orgullo, pero un orgullo ajeno, voy a decir. Porque este hombre que tantos años me acompañó allí en el inicio, ¿verdad?, de la obra allí en Nueva York, hace ya 10 años atrás, Oscar había hablado conmigo y con mi esposa para ir al barrio de Nueva York a compartir la palabra y, bueno, a continuar de alguna manera con los niños, trabajar, involucrarnos allí en ese barrio. Estuvimos por un tiempo. Y bueno, Oscar me dijo: si a vos te parece bien, Gilmar, va mi padre a ayudarte, a darte una mano allí. Y bueno, como ustedes saben, una mano, ¿verdad?, extra nunca está de más, ¿verdad? Uno sabe que cuando si es para ayudar o aportar, uno bienvenido sea. O no es así, nos pasa a todos, creo que en los distintos aspectos de nuestra vida. Cuando es para sumar y para apoyar, gloria a Dios y aleluya. Y allí muchas veces nuestro querido hermano, ¿verdad?, siendo puntual con la hora, yo recuerdo que en invierno entrábamos, hacíamos la reunión a las 5:15 de la tarde. ¿Por qué a las 5:15? Porque a las 5 salían los chicos de la escuela. Y bueno, y nosotros tratábamos de no hacerlo muy tarde tampoco, porque ya luego era de noche. Y ustedes conocen muy bien lo que dura el día, ¿verdad?, en el invierno aquí en el Uruguay. Y a veces teníamos, para que usted tenga una idea, a veces rabiaba, hermano, pero rabiaba conmigo mismo y con el vehículo porque algo se me rompía, tenía algún problema. Yo en ese momento no era mecánico, no entendía nada y allí a veces llegaba tarde. Y vaya que tuve problemas con los vehículos en ese tiempo. Yo, porque soy mecánico ahora, no, ahora entiende por qué. Porque tuve tanto problema, hermano querido, que dije: no quiero tener más este problema. Y bueno, y ahí yo lo sigo teniendo igualmente, pero de otra forma lo veo. Pero allí estaba el hermano fiel, a las 5 menos y algo, él ya abría el salón, estaba con la llave. Y a usted le parecerá quizás algo extraño, pero que ustedes lo conocen bien, hermano. Llueva o truene, él estaba allí. Llueva o truene, él aparecía con el pilón, con su botita, y ahí estaba contento, más contento que uno podría decir, porque la verdad que fue de gran ejemplo para nosotros. Y allí estaba, con la llave abierta, había recibido a los hermanos, estaba en la ronda de sillas, con algunos hermanos que se congregaban allí. Y nosotros de alguna manera sentíamos como ese alivio y ese apoyo, porque teníamos a alguien que estaba para dar la cara desde el principio y que, ¿verdad?, nos pudiera cubrir mediante tuviéramos algún problema en el camino. Y este hermano allí, a pesar de que muchas veces algunos no iban por el tiempo, haciendo que muchos de ellos quizás vivían a unas cuadras o a menos de una cuadra, el hermano lleva a tren, allí agarraba su moto, siendo frío o calor, allí él estaba mostrando la fidelidad a Dios, ¿verdad?, con su forma de vivir, con su forma de actuar y con su forma de mostrar su fe. Y claro que para mí fue un ejemplo, como para muchos de ustedes también, en cuanto al servicio, un hombre muy práctico, y me marcó eso para mí. ¿Y por qué lo digo, hermano querido? Porque me remito a la palabra de Dios, ¿verdad?, resaltando las cosas buenas de mi hermano. No estoy haciendo de esto una apología, una adoración, ¿verdad?, hacia la persona, pero sí reconociendo, hermano querido, que fue una persona